Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy el doctor Guillermo Garduño Valero y nos vamos a encargar precisamente de impartir la materia de gestión y control estratégicos 1. ¿Qué importancia de alguna manera tiene esto y qué es lo que pretendemos a través de esta situación? Primero que nada es desarrollar durante el trimestre un curso que comprenda la siguiente temática que vamos a exponer a continuación. Pero antes, por favor, quisiera pedirles un favor. ¿Recibieron el libro que tienen ustedes ante ustedes? Sí, profesor. Segunda cuestión. ¿No tuvieron problemas para entrar en cuanto a la clave a donde se entregan los trabajos? ¿En el Classroom? En el Classroom, sí. Yo sí tuve un problema. ¿Ya lo resolvió o todavía no? ¿Cómo? ¿No lo resuelto todavía? Es que lo que pasa es que sí tuve acceso al grupo, pero tuve que salirme de la cuenta porque tuve un problema con mi cuenta y ya después ya no me dejaba ingresar. Y le mandé un correo, pero no me lo respondió. Entonces no sé si me podría pasar la clave o mandar la invitación, por favor. Permítame un momento. Sí, claro. Anita, por favor. En un momento le voy a dar la clave, tanto para usted como para cualquiera de los otros compañeros que así lo requieren. Anita. Sí. Necesitas la clave de Classroom. Ok. Ahí la tiene usted. Cópiela, por favor. Es QOE 7ORF. Todas las letras son minúsculas. Es que lo que pasa es que no me deja ingresar, no sé por qué. O sea, Pero, tengo un problema porque también creo que venía en el PDF y la meto y no me deja, dice que cuenta incorrecta. es que esta es la que tengo. Grupo HF52. Sí, es la que también viene en el PDF, pero la meto y no me aparece la cuenta, digo, la clase. ¿Estás entrando con correo? ¿Cómo? Está con ¿No letras será minúsculas. entrando con otro correo? Es que estoy entrando con el de la UAM, bueno, con el de... No, por favor, no utilice el de la UAM. ¿No? No. Miren, estos sistemas utilizan básicamente Claro. Gmail. Utilice una cuenta Gmail, porque si no va a tener usted efectivamente problemas. El de la UAM no es aconsejable para esto. Ok. Sí, esta es una cosa muy común. Yo antes también tenía problemas porque quería usar el de la UAM. No. Tengo que tener una cuenta Gmail y a partir de ahí, como estos programas dependen precisamente también de Gmail y de Google, solamente es con su propia tecnología que acepta. Ok, sí, ya me dejó ingresar. Muchas gracias. Perfecto, lo mejor del mundo. ¿Ya? Sí, ya. Bueno.
Bien, ya, estoy. Gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar primero qué es lo que el contenido del curso. Al iniciar este curso de Gestión y Control Estratégicos 1, haremos uso de este texto programado y escrito por mí para este curso y será la guía temática con la que se va a trabajar desde la plataforma virtual de Zoom. En ese sentido, el texto comienza con el programa, el cual detalla tanto la temática como la forma de evaluación y las fechas precisas de entrega de los trabajos que serán enviados a la dirección de Classroom, el cual previamente se ha inscrito. A partir de lo anterior, el curso se despliega en un total de 18 sesiones a ser desarrolladas durante un total de 9 semanas del trimestre. Es importante reconocer que la Universidad Autónoma Metropolitana ha desarrollado un despliegue de tiempo y forma para transformar nuestra querida universidad en una de carácter virtual. Podría decirse que lo realizado en un tiempo récord tendría que reconocer el curso de extracción, la necesidad de ajustes y corrección de errores humanos que podían cometerse. Sin embargo, y en defensa del proyecto, le diré que no ha habido en modo alguno improvisación, pues muchos de los profesores ya lo habíamos comenzado a aplicar de modo parcial y hoy aceptamos el reto para iniciar con el mayor entusiasmo, sin dejar de reconocer que todo lo que camina se tiene de tropiezos, pero lo que se estanca se queda mudo y en el pasado. Parte del texto aborda un total de 8 temáticas que serán motivo de nuestra atención y que son, primero, las grandes transformaciones que ha producido el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Miren, bueno, ¿por qué razón este planteamiento que es básicamente carácter histórico y contextual? Porque una persona que desarrolla el campo de la administración tiene que tener un conocimiento, por lo menos sumario, de lo que está ocurriendo y de los desarrollos científicos técnicos que se desarrollan hoy en día y que están en constante avance y evolución. El segundo es el capítulo, se refiere al ámbito de los valores, al método y al sentido que guían la acción humana. Si los valores guían la acción humana y dan sentido particularmente a lo que hacemos, entonces esto cobra de particular importancia. No puede haber un administrador que no tenga conocimiento de una idea de hacia qué fines se dirige, porque entonces carecería de sentido su propia disciplina. Tenemos en tercer término la teoría general de sistemas. Este capítulo todavía no lo he terminado de escribir, pero en tanto ya de alguna manera lo tengan concluido, se los enviaré para que se haga también en este caso esta referencia. Tenemos también la parte de procesos de gestión, y esos procesos de gestión básicamente son 4, y me interesaría sobre todo primero hacer una reflexión inicial de inicio. En principio, hay una diferencia entre gestión y administración. ¿Qué significa gestión? La gestión significa básicamente el que gesta, el que da origen a un proceso. O sea, la gestión es eminentemente propia de directivos. Y la idea que precisamente busco es la formación de una serie de personas con carácter directivo. O sea, las personas que se encarguen de dar bases a la organización, dirección a la organización y toma de decisiones, que es muy importante. El otro elemento es la administración. La administración es un conjunto de procedimientos. Es, por decirlo así, la administración es un medio para el logro de fines. ¿Y quiénes marcan los fines? Los que tienen a su cargo la gestión. Esto lo digo por una razón, porque el español no es muy clara y sobre todo las
cuestiones que particularmente se desarrollan en términos de traducción son pavorosas, sobre todo cuando vienen del inglés al español. En inglés es muy clara la distinción. Lo que nosotros llamamos, lo que estoy llamando aquí gestión, allá corresponde, en este caso, el término management. Management significa precisamente formación para un directivo. Toma decisiones, un tomador de decisiones, o making decisions, como de alguna manera también suele decir. Y se distingue muy claramente del otro concepto, que es administration. Administration efectivamente sigue siendo la parte operativa, la parte que permite o posibilita la realización de algo. O como dijera Herbert Simon, la administración consiste en lograr que las cosas se hagan. A partir de ahí, entonces, encontramos esta distinción donde los procesos de gestión se dividen, decíamos, en cuatro, que serían primero las más antiguas, que con la humanidad serían las de carácter normativo. Se regían básicamente a partir de la tradición y seguimiento de las normas. El segundo viene a ser la forma de la forma, en este caso, de gestión burocrática. La gestión burocrática, decíamos, está encabezada básicamente a través de procedimientos generales, válidos para todos, y que consiste fundamentalmente en cómo lograr, a través de una tramitología, un objetivo específico. El otro elemento vendría a ser precisamente lo que es la gerencia. Y la gerencia, a diferencia de las otras dos anteriores, es profundamente creativa. La gerencia consiste en darle una resolución a cada tipo de problema. Y una resolución diferente. No hay resoluciones únicas o semejantes, porque no hay dos casos iguales. Por lo tanto, entonces, el que es el gerente indudablemente es una persona que se mueve constantemente entre las necesidades del público, o del consumidor, y, por supuesto, la de ofrecer satisfactores que de alguna manera la reclaman en tiempo, forma, lugar y oportunidad. El otro elemento es precisamente las formas de gestión que comienzan a dominar el mundo contemporáneo, que son formas automatizadas a través de sistemas. Esos sistemas automatizados nuevamente producen la posibilidad de mover al mundo contemporáneo. Pongamos el caso, un aeropuerto donde se llega a mover a veces, mencionaría por ejemplo uno de los más grandes, Atlanta. Atlanta tiene más de 150 salas y se requiere un ferrocarril, bueno, no un ferrocarril, se requiere un tren eléctrico para pasar de un extremo, cuando usted sale de una sala, dice, vaya usted a la siguiente sala y tome, en este caso, el tren eléctrico para que lo lleve directamente hasta ese punto. ¿Y por qué? Porque es un aeropuerto inmenso, es uno de los más grandes del mundo. Otro de ellos, por ejemplo, es el de Beijing, China. Una maravilla desde el punto de vista de su funcionamiento y desde la forma de cómo operar. Es el lugar donde uno no siente realmente que todo absolutamente lo están vigilando a uno. Pero eso no se siente. ¿Por qué razón? Porque previamente uno llega, da uno su pasaporte a la embajada, con por lo menos 15 días de anticipación. Junto con eso, de las reservaciones de los hoteles, de los lugares a donde uno va a estar, y uno ya que tiene programado su viajecito. Y a partir de ese momento, paga uno la visa y le dice, de acuerdo al boleto de avión y demás, usted tiene autorización de estar tanto tiempo de visa en Beijing. Efectivamente, cuando uno llega,
Es muy fácil encontrar dónde está la maleta de viaje en medio de una cantidad impresionante de salas, porque son 4 aeropuertos juntos que están ahí concentrados. Segundo, uno no tiene más que caminar hacia afuera y entrega uno su pasaporte. Toman el pasaporte y el pasaporte sencillamente lo hacen pasar por una cuestión electrónica y ahí revela exactamente todo, la razón por la cual viene uno y todo lo demás. Ya he visto esto, no hay más problema y automáticamente uno ya está en la sala de salida para tomar un taxi, tomar el metro o tomar algún otro mecanismo de un autobús, por ejemplo, que lo lleve uno a la ciudad. Es el aeropuerto más eficiente que yo conozco. ¿Y por qué? Porque todo está automatizado absolutamente. Se tienen cámaras que indudablemente saben en qué momento usted llegó, cómo salió, con quién salió, hasta el momento en que usted se retire. Y tienen sistemas de control porque ya tienen esto, nos llevan al hotel, el hotel tiene que reportar que llegamos. Y como le digo, nunca supimos nosotros de todo esto, pero el sistema es automatizado y altamente eficiente. La otra situación, o sea, una vez que hemos visto ya la importancia de los procesos de gestión automatizados, ahora viene la cuestión de la temática del binomio estrategia y liderazgo, que son las formas también indudablemente de elemento directivo y la estrategia, el medio particularmente, de cómo lograr los objetivos que de alguna manera nos pretendemos. A continuación tendremos el proceso de planeación estratégica, que es el proceso de relación de presente a futuro, de cómo proyectar la acción humana más allá de las limitaciones del presente y particularmente teniendo compensado un elemento esencial que es la innovación. Y una cuestión adicional, una decisión también de carácter prospectiva, que permita aproximarnos el elemento particularmente del futuro a traerlo hacia el presente. Finalmente tenemos la nueva gestión pública, o sea, cómo está conformada la nueva administración pública del Estado, cómo se atiende hoy en día o se debe atender a las distintas problemáticas, básicamente a través también de políticas públicas importantes. Y en torno a esto, indudablemente desarrollar nuevas formas que indudablemente lleven a la satisfacción plena de una sociedad. Concluiremos finalmente con el punto octavo, que es la entropía, el caos, el control, la catástrofe. Son 4 grandes procesos. El primero, la decadencia de los procesos, que es la entropía. El caos, que es la característica acerca del mundo real. El control, que precisamente significa la capacidad de poder en un momento determinado tener tener la capacidad de controlar un proceso. Y finalmente, la catástrofe, que significa la pérdida plena de todo control y el desastre, que nos hablará a partir de ese momento de un antes y un después. Ahora, les he mencionado que la idea fundamental, mi idea con este curso, estos 2 cursos, es formarlos a ustedes como un personal directivo capaz de conducir una empresa. Porque generalmente, la mayoría de las veces, los cursos de administración van dirigidos solamente a tomar como punto de referencia la formación de un personal subalterno, o sea, un personal solamente para obediencia. Sin embargo, aquí lo que estamos nosotros contemplando es la necesidad de formar personal directivo. Concebimos además la administración
en todos estos tiempos, con todo digital, como una actividad profundamente humana, transversal, adaptable a muy distintos saberes. Dicho en otros términos, la administración es inherente a toda forma de actividad humana. Todo requiere administración, desde una familia, para comenzar, desde nuestra propia persona. Todo absolutamente reclama indudablemente administración. ¿Por qué? Porque como señala Simon, es el arte de lograr que las cosas se hagan. Si queremos lograr que las cosas se hagan, requerimos necesariamente de la administración. A partir de ahí, tenemos que ver entonces una serie de ideas centrales que es importante contemplar. Primero, reconocer que todos los procesos administrativos son finitos. Y cuando un proceso se agota, un proceso administrativo se agota, es que ha llegado a su decadencia y a su límite. Y por lo tanto es necesario advertirlo, reconocerlo y cambiar. Los procesos administrativos no son para que se queden allí y para siempre. Se tienen que indudablemente innovar y mejorar, como condición de que no decaiga la actividad misma de la institución. Por ejemplo, en el momento en que surgió esta pandemia, la universidad pudo haberse, como muchos profesores decían, ya cuando se acabe, cuando venga para abajo la curva de chate y demás, y alguien le preguntó, bueno, ¿y como para cuándo? Y los especialistas dijeron, pues por lo menos unos 3 o 5 años. Pues, obviamente la universidad no iba a estar suspendida. Se creó este programa emergente, que no improvisaba, y se buscó indudablemente dar una respuesta satisfactoria. Se cambiaron todos los procedimientos, se cambiaron los medios, y hoy en día estamos bajo este régimen tendiente particularmente a que ustedes concluyan sus carreras. Y aquí quiero hacerles una reflexión también muy importante. Miren, constantemente veo, tanto en mi familia, como entre los jóvenes, como entre las muy distintas personas, que comienzan con signos de abatimiento producto y resultado de los efectos de esta pandemia. ¿Qué es lo que dicen? Y ya lo he escuchado como 1000 veces. ¿Qué es eso? Voy a dejar la escuela y voy a tomarme un sabático, así le llaman, de 1 o 2 años. Y después de 1 año o 2, regreso. Por favor, no cometan esa torpeza tan grande. Dentro de un mes, dentro de 1 año, dentro de 2 años o dentro de 3 años, ustedes serán otras personas. Quien deje esta carrera en este momento estará perdiendo la continuidad de las cosas. Me dirán, es que no me acostumbro, es que hay que acostumbrarse. Es que si como esto dura 5 años, que yo lo estimo que es factible, las cosas entonces no podrán sencillamente volver al mundo anterior. Aún si mañana se acabara esto, yo les digo, las cosas no van a volver a ser como antes. Y eso es esencial, que no pierdan su tiempo, que aprovechen este momento y en esta oportunidad y bajo estas condiciones. Uno no elige venir al mundo. El mundo simplemente le dice, mira, estas son las cosas que te ofrezco. ¿Las tomas o las dejas? Las dejas, no quieras recuperarlas después. Quien deja en este momento su carrera,
está yéndose a un punto donde ni hay trabajo, ni hay cosas laterales, y va a llegar el momento en que para estar de vago, pues no vale la pena porque ustedes se van a aburrir. Por lo tanto, ustedes mismos tienen que tomar en consideración este factor. Son cambios, sí, cambios muy fuertes. Y por lo tanto, ustedes tienen que asumir la idea de no interrumpir su paso por la vida. La edad que ustedes tienen en este momento no la volverán a tener. Nadie podemos ni siquiera retroceder un segundo. Háganle ver a aquellas personas que tengan confianza y que estén en esta línea de sabáticos que están yendo por la borda, que esta es la oportunidad y es el momento. Hay una frase que menciona Carlos Marx en la ideología alemana, uno de sus textos filosóficos, que dice que cuenta que en la antigua Grecia había un ciego en una de las ciudades, en Atenas, que siempre presumía, el ciego decía, dice, si yo estuviera en Rodas, Rodas es una isla muy lejana, donde había una estatua gigantesca de Apolo. Dice, y pasaban barcos por debajo de las piernas precisamente de Apolo. Ahí puedo dar un salto tan grande que podría cruzar el estrecho que separa una orilla de la otra, que serían que unos 50 metros. Y tanto lo presumía hasta que finalmente alguien le dijo riéndose de él, Ic Rodas, Ic salta. Aquí Rodas, aquí salta. Si dices que no puedes ser allá, hazlo aquí. Y eso es importantísimo que usted lo tenga, lo contemple. No se dejen entonces llevar por las cosas que son superfluas. Primero, no se confíen de la experiencia, porque la experiencia es reiterativa y la vida es cambiante. Por lo tanto, la situación que vivimos en un momento, así de ser la mejor o la peor, no volverá. Segundo, nunca crean que una sola explicación o una forma de explicarnos es la única forma válida de encontrar una explicación a aquello que pretendemos conocer. Hay muchas formas de conocer y por lo tanto hay que admitir esas posibilidades. No sigas particularmente a gente que quiera dirigir tu vida. Tu vida es tuya, es personal. Tienes que entenderlo así. Y otra condición importante. Si ya cometiste un error, de nada te sirve arrepentirte de lo que ya hiciste. Pues seguro que lo mejor o lo peor de la vida, si ya ocurrió, jamás va a volver a ocurrir. Pero pon atención a las consecuencias que esto creó y enfréntalas de manera responsable. Dicho en estos términos, nunca te sientas sencillamente víctima de las circunstancias, ni tampoco creas que porque otro te dio un mal consejo y tú lo seguiste, definitivamente la culpa es del otro. No, el otro no tiene nada que ver. Es uno el que finalmente generó esa circunstancia. Otro de los elementos que es muy importante ubicar es que, como mi madre me decía, la solución a todos los problemas, me decía siempre, será el día que estés muerto.
Cuando yo llegaba con mi madre me quejaba y me decía, es que tengo muchos problemas, es que no sé cómo solucionarlos. Y me dice, no, la solución la vas a encontrar de que te mueras. Porque ese día ya no tendrás que preocuparte en nada de este mundo. Pero lo que sí tienes que tomar es que entonces, mientras la solución es algo definitivo, terminal, por eso se pone la muerte, porque es algo terminal, lo que tienes que tomar es resoluciones. ¿Qué significa resoluciones? Las resoluciones significa que cuando resuelvo un problema, inmediatamente surgen otros más. Dirán, oigan, pero si han surgido otros problemas más, pues ¿para qué resuelvo esto? Precisamente porque la capacidad humana es para resolver problemas. El ser humano solamente logra avanzar enfrentando problemas y adversidades, no por los caminos sencillamente fáciles. Y en ese sentido hay que recordar también una novela extraordinaria de Milán Kundera que se llama La insoportable verdad del ser. Y él explica la novela de una manera maravillosa desde las primeras páginas cuando dice, la levedad es lo contrario del peso. O sea, la levedad es dejar que las cosas vayan facilitas, escogerlo facilito y demás. Dice entonces, la levedad es lo contrario del peso. El peso entonces es lo que de alguna manera a nosotros nos preocupa. El peso es lo que duele, el peso es lo que es lo difícil. Y dice Milán Kundera, pero quien no quiera soportar el peso y elige la levedad, finalmente tendrá que soportar el peso de lo insoportable. Dicho en otros términos, por el camino de la facilidad se llega presente a la acción que finalmente ya no tiene posibilidad de resolverse. Escojan entonces la fase difícil, la fase que le plantea precisamente retos, porque en eso saldrán siempre fortalecidos. Por último, no puede haber un pensamiento único porque la verdad no está en un solo enfoque o en una sola visión. Admitan la posibilidad de diferentes respuestas a distintos tipos de situaciones. Y ahora, a partir de ahí, comencemos entonces con mayor entusiasmo el curso. Ya tenemos aquí entonces el programa del curso, el sistema de trabajo y la evaluación. Fíjense, por favor, en las fechas y qué es lo que se pide. Primero, el capítulo 1 es las grandes transformaciones de la humanidad, el capítulo 1, elaboración de un esquema de la situación actual y de los avances científicos y tecnológicos. Este es para el 13 de abril, o sea, para la próxima semana. El segundo tema es valores, sentido y método, que es, haga una semblanza breve a partir del cuestionario que le entregue el profesor, donde explique por qué eligió su profesión a partir de la lectura del capítulo 2. El trabajo 20 de abril. Teoría general de sistemas, es haga un control de lectura sobre sistemas. La lectura se las voy a enviar porque esta todavía no la he terminado, es la única que falta, al 27 de abril. Procesos de gestión. Haga un control de lectura del capítulo 4 de su libro sobre procesos de gestión. El 4 de mayo. Arquitectura de la estrategia y el liderazgo. Elige una de las grandes batallas de la historia de la humanidad. Desarrolla un esquema de la estrategia desarrollada a partir de la lectura del capítulo 5, 11 de mayo. Planeación de gestión, estrategia, elija
a partir de 1978, uno de los planes nacionales de desarrollo y los temas propuestos centrales en el esquema, a partir del capítulo 6. Hacia una nueva gestión pública es el resumen solamente del capítulo. Entropía, caos, control y catástrofe es haga una monografía de una empresa que le indique el profesor de las 500 de la revista Fortune a partir del capítulo 7, para el 1 de julio. El sistema de evaluación consta primero de asistencia y participaciones del 25%, el control individual y lectores y ejercicios 40%, monografía de una empresa de las 500 que el profesor le designe 35%. Los trabajadores se deberán de entregar en la fecha señalada. La entrega ya saben perfectamente que es en Classroom. Todos los trabajos deberán venir impresos en computadora. Hasta aquí, pues entonces, tenemos el sistema de trabajo y las recomendaciones que yo les estoy planteando de qué es lo que pretendemos como objetivos para incluir esta serie de temas. Dicho lo anterior, no sé si hay alguna duda, pregunta. Continuamos entonces. Yo sí tengo una pregunta, profesor. Dígame. ¿Los trabajos se los subimos en PDF, en Word o no tiene ningún inconveniente? ¿En Word o en PDF? Cualquiera de los dos. Ok, gracias. Perfecto, gracias. Bueno. Comenzaremos por una... Profesor, yo tengo otra pregunta. Dígame. En la primera tarea, ¿el esquema es selección libre o hay que hacer uno en específico? No. Por ejemplo, de llave o conceptual. Bueno, de cómo puede serlo un mapa conceptual, puede serlo de llaves, puede hacerlo sencillamente tomando los puntos más destacados, como usted guste. Si usted cree que en Gracias. una hoja haciendo un mapa conceptual, adelante, no hay problema. Bueno, decía que entonces los pequeños inventos originarios que construyeron la humanidad. Necesitaría escribir esta parte para darles a ustedes una idea de cuántas transformaciones ha tenido el hombre, el ser humano, mejor dicho. Y a partir de ahí, exponerles también la idea que en una ocasión, hace 20 años, cuando era asesor editorial del periódico Reforma, que seguramente ustedes conocen, platicando con el señor Junco, me dijo una idea que nunca se me ha olvidado. Estábamos desayunando y de repente me dice, yo no creo ya en grandes revoluciones ni grandes cosas, ni que las cosas van a cambiar porque llegó un candidato a la presidencia. No. Dice, yo creo en los pequeños inventos, en los pequeños detalles que finalmente cambiaron y modificaron la historia humana. Y que han hecho transformaciones mucho más fuertes que cualquier otra. Me intrigué realmente y le dije, bueno, pero dígame algún ejemplo. Dice, hay muchos. Pero le voy a decir uno. El momento en que los chinos descubren la brújula. Y siglos después, hacia el siglo XIII, un hombre llamado Marco Polo que fue hasta allá a China, es un enorme viaje. Entre las cosas que trae la brújula. ¿Qué es la brújula? Bueno, es una aguja imantada que siempre va a marcar hacia el norte. Bueno, pues ese aparatito pequeño fue lo que posibilitó el cambio, primero, para poder adentrarse en los caminos sin perderse,
por tierra. Segundo, para encontrar la posibilidad de atravesar los mares, como por ejemplo el Mediterráneo. Y fue lo que de alguna manera marcó la posibilidad para que Vasco da Gama diera la vuelta de circunnavegación por África, llegar a la India, y posteriormente Colón se adentrara al mar Océano, al Atlántico, que se desconocía definitivamente, totalmente qué había más allá, y con una brújula llegó al continente americano, sin pensarlo, pero llegó. Estos son los que produjeron los grandes cambios. Otro cambio, a partir de esto que me dijo el señor Junco, fue en el momento en que en 1980 yo llegué a la Universidad de Pittsburgh como alumno para estudiar precisamente mi especialidad sobre América Latina. Y ocurrió que de repente me presentaron al computer, PC. Fue la primera vez que yo vi una de ellas. Acaban de lanzarla al mercado. Y de repente digo, bueno, ¿qué es esto? Es una computadora. Yo había visto grandes computadoras. ¿Me decía algo? Sí, perdón por interrumpirlo, pero es que creo que tapó su bocina o no se escucha. ¿No se escucha? Se escucha muy lejos. Se escucha muy lejos. O no sé si yo sea la única. A ver, déjeme ver. Vamos a ver. Gracias por decirme, voy a acercarme un poco más. Ya se escucha bien. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces vamos a tomar aquí esto. Entonces, les decía, cuando vi por primera vez una computadora personal, lo primero que dije, bueno, ¿qué cosa es esto? Dice, pues es una computadora, pero yo conocía las computadoras, por ejemplo, había ido anteriormente a la Unión Soviética y me encontré con una computadora gigantesca que era el tamaño de un edificio. Y ahí definitivamente, bueno, se alimentaba esta de tarjetas, pero esta no se alimentaba de tarjetas, sino tenía precisamente este elemento de teclado. Y le decía, pero ¿qué cosa requiere? Dice, bueno, mira, estamos en este momento, los 5 millones de ejemplares que tenemos en nuestra biblioteca Hillman, necesitamos clasificarlos y ordenarlos por temas. Entonces le dije, bueno, a ver, sobre México. Dice, no. México, dice, saldrían miles de temas, miles de libros, revistas y demás se refieren sobre México. No, tú tienes que precisar exactamente qué quieres. Le precisé entonces que mi tema era en ese momento movimiento obrero en México. Y de inmediatamente me sacaron la información. O sea, era necesario acotar los códigos para de esta manera poder hacer la clasificación de la información y ordenarla. Ahora, estos pequeños cambios finalmente nos llevaron a que el primero, lo que yo conocí en ese momento era una computadora XT. Posteriormente vino la 256, que fue la primera computadora que yo llegué a adquirir. Más ya no programable, sino que ya tenía algunos programas insertos. El otro elemento es que me encontraba también después con la 386, después la 486, luego la Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 y actualmente todo eso anterior ya es totalmente obsoleto. Y
Indudablemente, hoy en día no nos podemos enamorar de nuestra computadora. ¿Por qué? Porque la computadora nos durará unos 2 años o 2 años y medio de manera efectiva. Después de eso, ya no nos permitirá cargar programas ni introducir ninguna innovación. A partir de ello, entonces, me comencé a partir para construir este tema por una pregunta que podía parecer muy ingenua. ¿Cómo surgió la humanidad? Para responderla solo tenemos para ilustrar una serie de pasos separados muchas veces por siglos y dar el siguiente tipo de avance. Comenzaríamos por decir que la humanidad hoy en día se sabe no es resultado de la evolución donde una especie lo trasciende a otra y luego a otra, como había señalado Darwin. En realidad son distintas variedades de homínidos con posibilidades de códigos genéticos compatibles, lo que hizo la posibilidad de que se mezclaran y fueran creando distintos especímenes. Entonces, no es que hubiera lo que de alguna manera se ha denominado el eslabón perdido, ni mucho menos. Eso nunca existió. Existieron entonces distintos tipos de combinaciones que dieron origen también, por lo tanto, a las diferentes razas humanas, ninguna de las cuales es superior a otra. Pero el primer acto humano del que se tiene precisamente consigna y pleno conocimiento es que el hombre surge a partir del momento en que descubre el fuego. ¿Hace cuándo descubrió el fuego? Todavía es un homínido, no es todavía plenamente el hombre como tal. Es hace 790,000 años. ¿Y qué descubre de ello? Bueno, probablemente vio un rayo caer sobre un árbol y como consecuencia lo vieron arder. Pero descubrieron que servía para darles calor, para iluminar las cavernas, para ahuyentar a otros animales depredadores que los acosaban, y en algún momento aprendieron a hacerlo a hacer el fuego mediante la fricción, y quizás lo más impactante fue cuando descubrieron que la carne y los alimentos podían guisarse. ¿No creen ustedes que es un paso que de repente se da? Son a veces siglos que separa cada uno de los acontecimientos y cada uno de estos descubrimientos. Es allí donde va marcando el paso del homínido al ser humano. Ahora, el otro descubrimiento es el momento en que ya, como Homo sapiens, inventan el primer instrumento de cacería, que es la lanza. Y eso se hace 500,000 años. Y de esta manera, por ejemplo, pasarán muchísimos siglos hasta que el hombre crea la primera máquina simple que transformará su vida. Y es el descubrimiento del arco y la flecha. Esto ocurrió hace 40,000 años. La lanza hace 500,000. Y el proceso de creación de esa máquina, que es precisamente el arco y la flecha, escasamente hace 40,000 años. Ahora, ¿qué otros problemas se enfrenta el ser humano? Como consecuencia del excedente de carne de grandes animales, como los mamuts, existió la necesidad de su conservación por el mayor tiempo posible. Y eso se logró a través de ahumarla. Pero este es otro paso gigantesco también que tiene la humanidad. Imaginemos, por ejemplo, el momento que se cazaba un mamut, había carne en abundancia, pero a los pocos días esta carne se echaba a perder y ya no había forma de usarla.
el momento en que se descubre casualmente, probablemente, que ahumándola, o sea, colocándola por encima del fuego en la caverna, se podría producir un elemento a través del humo que es antioxidante, antibactericida y deshidratante. Y por supuesto que actúa como un excelente conservador de cualquier alimento, particularmente de carnes. Porque el humo contiene, dependiendo del tipo de leña, ácido fórmico, acetona, propanoma, alcoholes etílicos, metílicos, ácido fórmico, acético, fenoles y derivados, además de hidrocarburos de alquitrán, hollín, brea y sal. De esta forma, la capacidad de preservar alimentos se constituyó por sí misma la posibilidad de garantizar la vida por largos inviernos. Y fue, por tanto, un acontecimiento vital, científico y cultural de primera importancia. Porque en este descubrimiento, el hombre logra, sobre todo en el periodo de las glaciaciones, pasar una de las partes que pudo haberlo definitivamente hecho desaparecer totalmente. En las glaciaciones, indudablemente, no había posibilidad ya de la agricultura, no había posibilidad de otra cosa. Y la cacería, entonces, era lo único que podía hacer. Y el mantener la carne hace 10.000 años, a través precisamente de este procedimiento de ahumarla, se constituyó la forma más importante de sobrevivencia. Pero los primeros pasos de la transición del Homo erectus al Homo sapiens están dados por el descubrimiento del lenguaje. Esto ocurrió hace 400.000 años, en un momento en que los restos encontrados se encuentran que en los homínidos ya existían las áreas cerebrales de Broca y Wernicke, que están relacionadas con la comprensión del lenguaje, aunque podían haber tenido otras funciones. Con mayor certeza es posible apreciar que el Homo sapiens hace 100.000 años ya poseía un protolenguaje y de una forma más estructurada, y se estima que hace 50.000 años, el periodo de la glaciación en África, se generó de un modo más estructurado para dar base a la construcción del discurso. O sea, la capacidad ya de argumentar del ser humano, que es esencial como proceso de comunicación, comienza hace 50.000 años. Por lo que se habla de dos probables alternativas para el surgimiento del lenguaje. El primero se lo denomina monogénesis, donde de un mismo origen el lenguaje se fue fragmentando hasta constituir lenguas diversas, y en otro sentido se habla de filogénesis, que nos habla del lenguaje forjado bajo diferentes orígenes. De hecho, esto es algo que no podemos probar de modo contundente, pero sabemos que cuando se ha logrado el lenguaje, se estructura la primera base de carácter civilizatorio, porque se establece ya la posibilidad de comunicación, argumentación e intercambio para facilitar la interacción. El siguiente paso en la escritura fue la más reciente, pues fue la representación gráfica de una lengua que sirve para transmitir información, codificar signos que corresponden a significados y muestran su riqueza en los grafemas y sistemas, donde es posible apreciar formas múltiples a través de las cuales el ser humano crea una memoria externa que le ha permitido dividir la historia misma en prehistoria, antes del lenguaje, antes de la escritura, y la fase escrita en el plano de la lengua. En este plano, por ejemplo, la lengua china y los sumerios muestran en este punto una gran antigüedad en cuanto a estos símbolos que posibilitaban de alguna manera mantener y preservar el lenguaje. Dentro de ello, por ejemplo, hay cosas que llaman poderosamente la atención, por lo menos de las cosas que más me impresionaron en mi vida, fue estando en Egipto, visitar la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue uno de los de los faraones más antiguos, aproximadamente cerca de 3.500 años antes de Cristo. Estamos hablando de un sujeto que existió pues hace 5.000 años. Penetrar, por ejemplo, al Valle de los Reyes
encuentra uno una serie de dunas. Y dentro de las dunas aparecen precisamente las tumbas que estaban precisamente cubiertas por arena en la entrada, para que no fueran descubiertas y no se interrumpiera el sueño del faraón. Cuando es descubierta la de Tutankamón, se descubre por principio de cuentas un gran tesoro. Un gran tesoro que, entre otras de las cosas, tiene un pectoral de oro puro, del tamaño de una persona, que usó Tutankamón, que está en el Museo del Cairo. Segunda cuestión, que es también no menos importante. Se ve y al mismo tiempo se establece que hay todo un lenguaje. Todo está con pintura y jeroglíficos de todo tipo. Ahí narra todas las hazañas y la vida del faraón. Y posteriormente penetra uno hacia adentro y se va uno metiendo por distintos lugares hasta llegar al fondo y descubrir donde estuvo precisamente la parte de lo que sería el ataúd de este personaje. Todo esto ya se lo llevaron al Cairo. Está la tumba ya vacía. Pero ¿dónde queda Tutankamón? Bueno, Tutankamón está allí, pero en una urna de cristal. ¿Por qué no pudieron sacarlo de allí? Porque se considera que si de alguna manera lo mueven, su cuerpo se... Entonces, no se puede mover de ese lugar. Es impresionante ver a una figura que se ve, por ejemplo, que los egipcios eran, particularmente este faraón, como gobernó muy pequeño y murió muy joven. Pues definitivamente este personaje probablemente no medía más allá de unos 50 centímetros. Tenía además todas las características, se puede ver su dentadura completa, rasgos donde todo en este caso momia, está pues ennegrecida. Y toda esa serie de características, bueno, nos van dando una idea del tiempo que de alguna manera llevaba este hombre. En ello, sorprende sobre todo el lenguaje escrito. Y esa fase es lo que marca definitivamente, yo creo que el punto civilizatorio más elevado. Ahora, ¿cuándo surgió la agricultura? El hombre descubre la agricultura hace 20.000 años. Con ello concluye su vida nómada. A su vez, comienza también a establecer la posibilidad de tener ganado, de producir y establecer herramientas, por ejemplo, como el mazo, que se conoce desde hace 8.000 años. ¿Sí? Ahora, siglo después, hace 400 años antes de Cristo, surgió el arado de madera que lo inventaron en la antigua Mesopotamia. Y comienzan a verse los primeros objetos de metal, ya de alguna manera susceptibles de hacer un manejo de estos elementos, de transformar particularmente el producto que se encontraba y que salía de las minas. Esa necesidad de ir más allá de territorios de asentamientos fue lo que condujo a los seres humanos a explorar, quizás a la gran limitación de todos los casos de encuentro con el mar, el sinónimo de fuerza e inmensidad, con el caudal de ríos que ofrecía tanto la fuente de alimento por la pesca como por las vías de transporte. Fue también la capacidad humana de observar, ver las ramas de los árboles flotar
que al unirlas con cuerdas se creó la primera plataforma flotante y el ingenio humano lo desarrolló y le dio fuerza de impulso con los remos, aunque no se podía perder la referencia de la costa o la ribera, y se lograron remontar a lugares lejanos, pero mediante alianzas trajeron mercancías. Por lo que el comercio cobraría forma vinculando el Alto y el Bajo Egipto. Es increíble, por ejemplo, pero cuando ustedes hacen el recorrido por el Nilo, y lo harán algún día, yo así lo espero, podrán ver ustedes cómo hasta la fecha el Nilo sigue siendo el centro de comunicación de todo Egipto. Yo pude recorrerlo desde el Cairo, el crucero del Nilo, hasta llegar precisamente a Abu Simbel, que es la frontera con Sudán. Es uno de los viajes tal vez más interesantes donde he aprendido por lo menos algo y que me lleva particularmente a conocer la naturaleza de cómo fueron esas civilizaciones. Finalmente, hace 3.500 años, los sumerios inventaron la rueda. 3.500 años antes de Cristo. O sea, 5.500 años se desarrolló la rueda con múltiples aplicaciones para transportar cosechas, personas y muy diversos materiales. Y estos elementos revolucionaron también la antigua China y a partir del año 3000 se creó la posibilidad de una de las grandes estructuras que creó la humanidad, que es precisamente la muralla china. Una de las cosas más sorprendentes que yo he visto, kilómetros y kilómetros atravesando montañas para, de alguna manera, proteger a China. Finalmente, hay otros no menos importantes, como cuando se inventa, por ejemplo, la rueca para cargar hilo, la palanca, la fundición de metales, la polea, la cuña, que son milenarias y que habían sido descubiertas por distintas civilizaciones. Esto, sin embargo, se debió a una característica propia del conocimiento de la antigüedad y que es propia también del momento actual: el factor de la secrecía. Quien descubría algo no lo hacía para divulgarlo, sino para usar el conocimiento como una forma de poder. Hasta aquí, pues, entonces tenemos esta primera aproximación a lo que sería la ciencia o el conocimiento de la antigüedad. ¿Dudas que tengan o comentarios? ¿No hay más? No, profe, no hay dudas. Bueno, en ese caso, nos vemos el próximo jueves. Ya saben ustedes que somos martes y jueves. La clase comienza a las 4:30, 4:30 de la tarde. Y concluye más o menos como a las 5:30. Corresponde a una hora. ¿Por qué? Para que ustedes tengan la posibilidad de fijar su atención. No es lo mismo estar en un salón de clase 2 horas que frente a una pantalla. Por eso las clases son de 1 hora. Nos vemos. Lo mejor del mundo, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Profe, una pregunta. Dígame. A mí, al inicio de la clase se me fue la luz y obviamente el internet ya me pude conectar hasta un tiempo después. No sé si pasó lista o no en el tiempo que no estuve. No en este momento. Ah, ok, perfecto, gracias. Hecho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.